Cordial saludo, estimados compañeros y tutores. Mi nombre es Harry Julio Arjona y en el día de hoy vamos a hablar sobre los métodos y metodologías de la unidad 3, etapa 4 del curso Psicología Política, el cual está a cargo de la tutora Marta Torres. Entonces aquí vamos a reflexionar acerca del análisis crítico del discurso como herramienta del análisis sociopolítico de la psicología política. Hemos desglosado en tres partes, o hemos desglosado prácticamente la palabra para conocer a globalidad el concepto. Entonces, decimos que el análisis desde el autor, que el análisis es una forma cualitativa donde se decodifica un lenguaje, ya sea verbal o no verbal, y se decodifica el contenido. Entonces, en esa comunicación y en ese lenguaje se extraen prácticamente esas partes o esos significados importantes. Y ese es el recurso que nos permite conocer a la otra persona o conocer una realidad social del grupo, de la comunidad, etcétera. Dentro del discurso, podemos decir, o el autor dice también que es un conjunto de prácticas lingüísticas, y estas prácticas lingüísticas son las que mantienen y promueven las relaciones sociales. Es decir, que cuando nosotros analizamos un discurso desde el lenguaje verbal o no verbal y la comunicación o interacción que se da, nosotros vemos cómo se mantiene ese discurso, cómo actúan ambas personas y cómo se promueven todas estas prácticas sociales. Ahora bien, la crítica a partir del autor lo menciona como una perspectiva, y es una perspectiva que da una persona que está cuestionando de manera sensible cierta situación o cierto fenómeno y que está generando una incomodidad, una angustia o algún tipo de situación negativa sobre sí mismo o sobre otras personas, y esto lo usa de una manera eh, visible, sí, o sea, trata de hacerlo visible desde la crítica, y es una forma de resistencia. Entonces, cuando hay resistencia sobre una crítica y se va comunicando a otras personas, se construye conocimiento, y a partir de ese conocimiento se impiden esos escenarios negativos. Finalmente, pues, cuando articulamos estos tres aspectos, podemos decir que el análisis crítico del discurso se compone de una dimensión interdisciplinar, y esto lo podemos observar porque cada disciplina aporta un poquito: la psicología, la sociología, la lingüística, la comunicación. También es una perspectiva teórica, puesto que están los teóricos que están abordando este tema de manera holística, y está la metodología, que es cómo vamos a utilizar nosotros ese análisis crítico del discurso dentro de un discurso ya previamente establecido, como el que vamos a ver en el ejemplo posterior. ¿Qué pasa con este análisis crítico del discurso? Pues al encerrar estos tres aspectos, vamos a poder analizar bien, examinar, vamos a discutir, vamos a comprender el papel que tiene por lo menos el lenguaje verbal y no verbal, esas características, esas prácticas discursivas que tiene tanto la persona como el grupo, y todo lo que tiene que ver con esa interacción. En este análisis crítico del discurso tenemos a Fay-Klug, que es el autor que desarrolló el modelo tridimensional del análisis del discurso, que incluye un análisis del texto, un análisis de las prácticas discursivas y un análisis de las prácticas sociales. Entonces yo pongo, por ejemplo, un texto de la revista Semana, que del 25 de febrero del 2003, que dice: cuando Petro anuncia que va a construir un tren de Buenaventura a Barranquilla, luego dice que va a condonar créditos del ICETEX y luego propone universidad gratuita para todos los estratos, da la impresión de que está avanzando en el cambio. Usted le pregunta a cualquier persona y le dice que el gobierno ha hecho mucho, pero en realidad no ha avanzado. Esconde deficiencias en las ejecutorias con promesas de ejecutorias, agrega Rodrigo Sánchez, politólogo de la Universidad Nacional. ¿Qué sucede con este discurso de la revista Semana contra el presidente Petro? El análisis del texto que se da, pues se evidencia un vocabulario técnico, se evidencia una opinión y una postura crítica y negativa sobre las gestiones del presidente, da a entender que el presidente no está cumpliendo y que está engañando, y persuade al lector dando una referencia profesional, para que la persona se cuestione y se autointerrogue.
Desde la dimensión discursiva, pues es un género periodístico de opinión, evidencia una postura, contrarresta al presidente con unas opiniones subjetivas de lo que acabamos de decir, con una supuesta autoridad que le da credibilidad, que es el politólogo de la Universidad Nacional, y además infiere o se infiere que la revista podría tener intereses políticos. Finalmente, desde la práctica social, este discurso permite ver cómo usa su poder mediático para influir en la opinión pública. Ahora bien, en el análisis del discurso sociopolítico, que es otro tema muy bacano, muy amplio, esto se centra en la relación del poder político y las relaciones sociales. Entonces, el análisis crítico del discurso, como lo habíamos visto, se usa para reproducir y desafiar lo que acabamos de decir, las relaciones de poder y las relaciones sociales. Desde la parte del análisis del discurso social, esta construye identidades, representa los grupos sociales, promueve ideologías y dentro de los ejemplos podemos ver cómo se utiliza el lenguaje para representar actualmente a las mujeres en los medios de comunicación o cómo se sexualizan a través de redes sociales. También podemos ver cómo se promueven aspectos de racismo y de discriminación y cómo se construye desde la política una identidad nacional que, como lo hizo Hitler en su época, llevó a una guerra mundial. Freiklug, que es el representante de este enfoque, él se centró en la reproducción y la transformación de estas estructuras para poder mejorar las relaciones tanto internas como externas. Y Van Dijk lo que hizo fue centrarse en la parte psicológica. Por su parte, la parte del análisis del discurso político lo centra prácticamente en la parte del poder político, es decir, cómo la política construye esa ideología política, cómo promueve la ideología política, el cambio social, la transformación. Y dentro de los ejemplos que están aquí es cómo es analizar cómo el lenguaje que usan los políticos reconstruye una imagen política de un partido político o de un líder político, o cómo los medios promueven una agenda política, o cómo se usan en campañas electorales para influir en la opinión política. Todos estos análisis son súper importantes y tenemos la representación de Wodak, que ella menciona cómo el discurso político influye en la opinión pública y en la formación de las políticas. Estas son unas estrategias que utiliza prácticamente este análisis del discurso político. Y Michael Foucault, que él pues no es un autor para esto, pero las ideas que él planteó ayudaron a comprender las estructuras discursivas para ejercer el poder en la política. Ahora bien, en el tema que nos centramos, que es las características o el análisis crítico sociopolítico desde la sociología, desde la psicología política, podemos ver que cuando encerramos todo lo que hemos dicho, estamos viendo que la psicología política está tratando de analizar cómo el discurso se relaciona con todos estos procesos políticos, sociales, y cómo esto construye realidad política y construcción social. Entonces, ¿qué hace el discurso, el análisis de la psicología política? Estudia el lenguaje para poder ver cómo se persuade, se manipula, cómo se interpretan todas estas relaciones que tienen que ver con el poder, con lo social y todo lo que involucra actores políticos, interacciones de las comunidades, y pues cómo estas son influidas y a su vez se influyen desde los contextos históricos, lo cultural, lo ideológico, es decir, todo lo que permea toda una historiosidad de la cultura que se usa para poder cambiar y transformar esa idea o crear una ideología política. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cómo el poder político influye en las creencias y las políticas de las personas. Puede reforzar estereotipos, puede manipular a las personas creando algún miedo, como ha sucedido aquí en Colombia, o alguna urgencia, y también el comportamiento político que se usa para movilizar a las personas y para defender ciertas estrategias o direcciones políticas de algún partido o alguien en especial.
Entonces estas son las referencias que trabajé para esta. Perdón, aquí hay unas conclusiones. Bueno, tenemos que el análisis crítico del discurso pues es una herramienta para comprender cómo el lenguaje construye los significados y esto con la relación de poder y la percepción social. El del discurso social se enfoca más al lenguaje hacia la reproducción de las estructuras sociales y la construcción de identidades. El análisis crítico del discurso político pues lo hace desde la opinión pública y construye identidad política para ejercer o desafiar poder. Y el análisis crítico del discurso sociopolítico pues es un enfoque donde la psicología política analiza críticamente un discurso para ver cómo esto influye en la psicología, en las emociones y en el comportamiento político. Por lo tanto, esto moldea una psicología colectiva o individual y también un contexto. Finalmente, aquí están las referencias bibliográficas y agradezco mucho la atención.